La casa familiar, un lugar que en tantos años había sido testigo de encuentros, celebraciones y momentos de intimidad, estaba preparada para una ocasión singular: la lectura del testamento de don Alfredo, el patriarca recientemente fallecido que había dejado a todos con la incertidumbre de conocer su última voluntad. El ambiente, pese a la formalidad del momento, estaba teñido de expectativa, nerviosismo y una tensión latente que parecía flotar en el aire con cada respiración contenida. Desde el amanecer, los miembros de la familia comenzaron a llegar, cada uno portando consigo un cúmulo de emociones y pensamientos propios. Las más variadas sensaciones fluctuaban entre la esperanza, la curiosidad, la ansiedad, en algunos casos, la ambición. La casa había sido cuidadosamente ordenada, con detalles que intentaban generar calma y solemnidad, pero nada podía disimular el nerviosismo que se palpaba en cada esquina. En el salón principal, un espacio amplio y luminoso, las sillas estaban estratégicamente dispuestas en semicírculo alrededor de una mesa donde reposaban los documentos legales que pronto serían abiertos. Los rostros de los familiares reflejaban la diversidad de sentimientos. Hubo quienes buscaban apoyo en miradas amigas, otros mostraban risas nerviosas o sus piernas inquietas, y algunos permanecían en silencio absoluto, como aferrándose a la esperanza de un futuro seguro. Entre los asistentes, Leticia, la nuera, destacaba por su actitud confiada y segura. Su sonrisa, aunque contenida, brillaba con la certeza de que aquella reunión le traería beneficios y que su lugar en la herencia estaba asegurado. Sus ojos recorrían la sala, midiendo sin disimulo a los demás invitados, especialmente a aquellos que percibía como posibles rivales o amenazas a sus expectativas. Su postura erguida y sus gestos calculados transmitían un mensaje claro: ella estaba preparada para reclamar lo que creía legítimo. Mientras tanto, el resto de la familia guardaba silencio, algunos en desacuerdo con la actitud presuntuosa de Leticia, otros simplemente absortos en sus propios pensamientos o preocupados por lo que representaría el testamento para la estructura familiar y la distribución de la herencia. En el centro de aquel salón, la sensación de fragilidad y la anticipación se mezclaban, haciendo que cada momento pareciera alargado y evidente. Los niños de la familia, aunque sujetos a la indicación de permanecer tranquilos, mostraban signos de inquietud e incomodidad, sintiendo quizás sin comprender completamente que aquel evento podía ser determinante para el futuro de todos. Entre ellos, destacaba el nieto menor, Santiago, que con ojos curiosos observaba el ir y venir de los adultos, captando pequeños detalles que pasaban desapercibidos para otros. El notario, un hombre de apariencia seria y profesional, sentado a la cabecera, revisaba con precisión los papeles mientras aguardaba la señal para comenzar la lectura. Su presencia añadía un aire de legitimidad y formalidad al acto, recordando a todos que estaban ante un momento legal de suma importancia, uno que no admitía errores o improvisaciones. Los murmullos callados dejaron paso a un silencio solemne en el instante justo en que el notario abrió la primera página del testamento. Los ojos se posaron en él con una mezcla de respeto y expectación, y el ambiente se cargó de una intensidad especial, como si el tiempo mismo se ralentizara para permitir que la voluntad de don Alfredo se manifestara palabra por palabra. En ese instante, todos sabían que el instante decisivo había llegado. La lectura no solo revelaría las decisiones del patriarca, sino que también desvelaría secretos guardados, obligaciones impuestas, y posiblemente, conflictos que estaban latentes bajo la superficie. Cada familia sostuvo su aliento, algunos ya imaginando lo que podrían ganar, otros temiendo lo que podrían perder. Leticia, con su sonrisa confiada aún presente, parecía augurar la victoria, pero ni ella ni ninguno de los presentes podía prever que en medio de esos documentos habría una carta desconocida, una revelación capaz de cambiar el destino de la familia para siempre. Mientras los papeles se desplegaban sobre la mesa y la voz del notario comenzaba a resonar, nadie imaginaba que aquella lectura sería el detonante de una cadena de eventos que pondría a prueba los lazos más profundos y llevaría a cada uno a confrontar su verdadera naturaleza. Así, la reunión para la lectura del testamento se convirtió en mucho más que un acto formal. Fue el escenario donde viejas heridas, ambiciones ocultas, lealtades y desafíos afloraron con fuerza para transformar para siempre la historia y el destino de esa familia que, reunida bajo un mismo techo, enfrentaba el misterio y la verdad que la herencia de don Alfredo traía consigo.
El ambiente estaba cargado de electricidad emocional, y en cada rincón se percibía la mezcla ambivalente de esperanza y temor, confianza y duda, amor y resentimiento. La reunión era el preludio de un drama familiar donde cada palabra leída tendría peso y cada reacción marcaría el rumbo de la historia, en un hogar donde nada volvería a ser igual después de esa tarde. La actitud segura y sonriente de Leticia, la nuera, durante la lectura del testamento era un reflejo palpable de su confianza en que la herencia le favorecería ampliamente. Desde el momento en que entró al salón, su porte fue el de alguien que ya había ganado una batalla invisible, mostrando una sonrisa controlada pero llena de determinación, que a su vez parecía desafiar a los demás familiares a cuestionar su seguridad. Leticia no solo mostraba confianza en sus expresiones faciales, sino que sus gestos y movimientos irradiaban seguridad. Se sentó con la espalda recta, cruzó las piernas con elegancia y mantuvo la mirada fija en el notario, como si ya conociera el contenido del documento y supiera que parte de la fortuna sería para ella. Su sonrisa contenida, a menudo pensativa y ocasionalmente desafiante, transmitía un mensaje claro: estaba allí para reclamar lo que consideraba legítimo. Sus ojos recorrían discretamente a los demás familiares, especialmente a aquellos parientes con quienes sentía una competencia tácita. En particular, observaba a los hijos y a los nietos con una mezcla de precaución y orgullo, consciente de que el resultado de la lectura podría modificar las dinámicas de poder dentro del hogar. Leticia sabía que una herencia importante no solo implica bienes materiales, sino también influencia y control dentro de la familia, elementos que ella valoraba y buscaba consolidar. Esa confianza también se manifestaba en sus interacciones breves con otros miembros de la familia. Mientras los demás intercambiaban miradas ansiosas o conversaban en susurros, Leticia parecía calmada, incluso glamurosa en su seguridad, mostrando una tranquilidad que para algunos era envidiable y para otros, irritante o sospechosa. La nuera había pasado mucho tiempo preparándose para ese momento, y su actitud era producto de años en los que había cultivado una imagen de fortaleza y determinación. Su sonrisa no era solo una expresión de alegría, sino un escudo y una espada al mismo tiempo, un modo de reafirmar su posición y desarmar cualquier duda sobre su derecho a la herencia. Sin embargo, esa confianza también levantaba ciertas sospechas en la familia. Algunos parientes la veían como alguien demasiado segura, quizá arrogante, o que ponía sus propios intereses por encima del bienestar colectivo. Su sonrisa segura provocaba en ellos tanto inquietud como rechazo, alimentando un clima de tensión que se sentía en cada palabra que el notario pronunciaba. Pese a ello, Leticia permanecía firme, consciente de que su imagen y actitud eran sus mejores armas en ese escenario donde las emociones y las intenciones ocultas podían marcar la diferencia entre ganar o perder. Su presencia confiada enviaba un mensaje poderoso y claro de que ella estaba preparada para luchar por su parte, sin titubeos ni dudas. Finalmente, esa sonrisa confiada fue el preludio a una lectura llena de expectativas y sorpresas, que pondría a prueba no solo la fortuna heredada, sino también la verdadera naturaleza de cada miembro de la familia y las verdaderas intenciones que se ocultaban tras aquella reunión tan esperada. De esta manera, la actitud de Leticia en la sala se convirtió en un símbolo de poder y determinación, estableciendo desde el inicio el tono de la reunión y preparando el terreno para un enfrentamiento que iría mucho más allá de un simple reparto de bienes materiales. Fue el inicio de una historia que la familia jamás olvidaría, donde la confianza de una nuera se vería enfrentada a verdades que lo cambiarían todo. El momento en que el nieto Santiago encontró la carta escondida entre los documentos del testamento fue inesperado y cargado de tensión, marcando un giro absoluto en la atmósfera de la lectura de la herencia. Mientras todos esperaban con atención la revelación de las últimas voluntades de don Alfredo, el niño, con su natural curiosidad y sin intención de alterar el orden, descubrió algo que nadie había anticipado. Santiago había comenzado a explorar la mesa con interés infantil, jugando discretamente con los papeles mientras los adultos estaban absortos en la lectura oficial. Su mano pequeña se topó con un sobre antiguo, cuidadosamente cerrado y colocado en un lugar discreto, diferente a los demás documentos. La textura del papel y el sello en la esquina le llamaron la atención, y con la inocencia que solo un niño puede tener, levantó el sobre y llamó la atención de su madre y de los demás familiares.
El silencio en la sala se hizo aún más denso cuando el notario y todos los presentes dirigieron su mirada hacia el niño y el objeto inesperado que había encontrado. La carta, a diferencia de los demás documentos, parecía contener un mensaje personal, especial y distinto, pues estaba escrita a mano y carecía de los formalismos legales habituales. Con una mezcla de sorpresa y una curiosidad casi palpable, el nieto fue invitado a abrir ese sobre y leer su contenido en voz alta. Los familiares intercambiaban miradas de desconcierto, algunos con un leve temor de que aquella carta podría alterar las expectativas y acuerdos previos que cada uno tenía en mente. La nuera, Leticia, mantuvo su sonrisa confiada, aunque en su interior comenzó a sentir un ligero nerviosismo ante lo imprevisto del hallazgo. Cuando Santiago desdobló el papel, las palabras escritas adquirieron un poder inmediato. La carta contenía una revelación que podría cambiar el destino de la herencia, una confesión o cláusula oculta que don Alfredo había querido guardar lejos de los ojos de todos, hasta ese preciso momento. Los detalles y la sinceridad con la que estaba redactada sumieron a la familia en una mezcla de incredulidad, tensión y expectación. La voz del niño, clara y solemne, empezó a dar lectura al mensaje. Cada palabra impresionaba más que la anterior, generando una atmósfera cargada de emoción y ansiedad. Nadie se atrevía a interrumpir, y el tiempo pareció detenerse mientras la historia velada detrás de la herencia se desvelaba lentamente frente a todos. Ese acto simple de encontrar y abrir la carta destapó secretos guardados, alteró las piezas del juego familiar y mostró que la verdad, aunque oculta, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La inocencia del niño se convirtió en el puente que conectó el pasado con el presente, revelando aspectos que ninguno de los adultos había previsto o deseado enfrentar. La carta hallada por Santiago fue mucho más que un documento. Fue un catalizador de cambio, un detonante que provocó un terremoto en la estructura familiar y que obligó a todos a reconsiderar sus posiciones, sus lealtades y sus expectativas. Fue el comienzo de un drama que iba a poner a prueba no solo la fortuna heredada, sino también los valores y la integridad de cada miembro de la familia. Así, el descubrimiento del nieto se convirtió en el eje central de toda la historia, un evento que marcaría un antes y un después en la comprensión de lo que realmente significaba la herencia y en el rumbo que tomaría la familia desde ese instante. La carta escondida sería la llave que abriría puertas hasta entonces cerradas, y el niño, sin saberlo, fue el portador de una verdad que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. La apertura de la carta por parte del nieto Santiago fue un momento que detuvo abruptamente la lectura oficial del testamento y captó la atención absoluta de toda la familia reunida. El aire en la sala cambió instantáneamente. Lo que hasta entonces había sido una formalidad cargada de tensión, se convirtió en una escena de expectación llena de incertidumbre y emoción. Desde que Santiago desdobló el papel con cuidado, todos los ojos se posaron en él, aguardando con un silencio respetuoso pero nervioso. Incluso la voz del notario, que hasta ese momento guiaba la lectura con solemnidad y ritmo, se hizo pausada, consciente de que lo que venía a continuación podía alterar el curso de la reunión. La familia, acostumbrada a roles y expectativas rígidas, se sintió presa de la intriga que generaba la carta. El gesto inocente del niño, tan sencillo como un acto infantil, tenía ahora el poder de cambiar no solo la distribución material de la herencia, sino también las relaciones y el equilibrio emocional entre los presentes. El nieto comenzó a leer con voz clara y firme, aunque aún con la inocencia que le caracterizaba. Cada palabra pronunciada era recibida con creciente asombro y tensión, pues la carta contenía revelaciones que nadie había previsto y que iban más allá de documentos legales o simples disposiciones testamentarias. Las miradas se entrelazaban, algunas llenas de incredulidad, otras de desafío o miedo. La sonrisa confiada de Leticia, la nuera, comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por una expresión de sorpresa y preocupación. El contenido de la carta abría escenarios que rompían con las seguridades que muchos creían tener. El silencio se mantenía tenso, roto solo por la voz de Santiago y pequeñas exclamaciones de asombro o murmullos entre los familiares. El peso de la verdad que se revelaba parecía hacerse tangible, llenando cada rincón de la sala con una energía intensa y penetrante que movilizaba emociones reprimidas. La atmósfera era una mezcla de expectación y ansiedad,
porque aquel acto inesperado no solo alteraba la lectura del testamento, sino que cuestionaba las bases mismas sobre las que la familia había construido sus relaciones y expectativas. La carta ponía en jaque no solo los bienes materiales, sino también la confianza y la lealtad mutuas. La lectura continuó, punto por punto, mientras cada miembro intentaba comprender la magnitud de lo que se estaba revelando. Santiago, ajeno en gran parte a las implicaciones profundas, cumplía su rol con seriedad infantil, siendo el portador de una verdad que necesitaba ser escuchada por todos. Este instante se convirtió en el epicentro de la reunión, donde pasado y presente se entrelazaron para redefinir el futuro. La entrada en escena de una carta escondida transformó la lectura del testamento en una experiencia cargada de emociones, decisiones difíciles y la necesidad urgente de confrontar la realidad. Así, la apertura de la carta cambió por completo el tono de la reunión, obligando a la familia a salir de su zona de confort y enfrentar lo inesperado. Fue un momento de quiebre que abriría puertas a diálogos profundos, conflictos que debían resolverse, y sobre todo, una búsqueda de justicia y verdad que tendría repercusiones duraderas en todos los presentes. En definitiva, ese instante en que el nieto leyó la carta fue el punto de inflexión que transformó una simple lectura de herencia en un evento trascendental para el destino de la familia, donde cada palabra pronunciada tenía el poder de cambiar vidas y relaciones para siempre. El contenido inesperado y revelador de la carta sorprendió a todos los presentes de manera profunda y definitiva, marcando un punto de inflexión en la reunión familiar para la lectura del testamento. Lo que al principio parecía otro documento más, resultó ser una confesión o una última voluntad de don Alfredo que desafiaba y reconfiguraba por completo las expectativas que cada miembro tenía sobre la herencia. La carta, escrita con la caligrafía característica del patriarca y fechada poco antes de su fallecimiento, revelaba aspectos de la vida de don Alfredo que nadie conocía o que habían sido cuidadosamente ocultados. Contenía no solo disposiciones testamentarias adicionales, sino también confesiones personales y decisiones que mostraban un lado más humano y vulnerables del hombre que todos creían conocer. Entre las líneas de la carta, don Alfredo expresaba razones profundas para modificar la distribución de sus bienes, fundamentadas en valores de justicia, equidad y reconciliación. Señalaba a ciertos familiares que, por sus comportamientos o actitudes, habían perdido su derecho a la herencia, mientras que hacía giros inesperados privilegiando a otros que hasta entonces parecían marginados o menospreciados. Una revelación impactante fue la inclusión de una asignación especial para su nieto Santiago, reconociendo en él una virtud y madurez que había observado con admiración. Esta disposición no solo sorprendió, sino que también sugirió que don Alfredo veía en su nieto una esperanza para el futuro de la familia y un símbolo de renovación. Además, la carta contenía mensajes de perdón y esperanza, instando a todos los miembros a superar rencores pasados y a valorar la unidad frente a las diferencias. Era un llamado explícito a la reconciliación, dejando claro que la verdadera herencia no solo era material, sino también la capacidad de amarse y respetarse como familia. La revelación también incluía advertencias precisas para aquellos que habían actuado con egoísmo o abandono hacia el patriarca en sus últimos años, reflejando un juicio severo que contrastaba con la imagen que algunos familiares tenían de sí mismos. Estas palabras provocaron tensión y rechazo inmediato en varios presentes, especialmente en la nuera Leticia, cuya confianza empezó a desmoronarse frente a lo que se definía en la carta. El contenido de la carta cambió radicalmente las reglas del juego, reestructurando no solo la distribución de bienes, sino también las relaciones y expectativas dentro del grupo. Lo que parecía un acto final de reparto se convirtió en una lección profunda sobre valores, responsabilidades y la verdadera naturaleza del legado familiar. Los familiares quedaron conmocionados, algunos con lágrimas, otros con miradas llenas de indignación o tristeza, al darse cuenta de que aquello era mucho más que una herencia económica. Era una herencia moral y espiritual que todos debían asumir si querían preservar la memoria y el amor que don Alfredo les había transmitido. Así, ese contenido inesperado no solo alteró el destino inmediato de la fortuna familiar, sino que abrió la puerta a una red de reflexiones, confrontaciones y, potencialmente, a un proceso de sanación y crecimiento que transformaría la dinámica familiar para siempre. En resumen, la carta fue un documento revelador que cambió el curso de la reunión,
desafiando las expectativas y despertando emociones intensas. Su mensaje profundo puso en evidencia la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de los valores más allá del dinero, dejando una huella indeleble en la historia de esa familia y en el corazón de cada uno de sus miembros. La reacción de Leticia ante la noticia contenida en la carta fue inmediata y vehemente, transformando por completo la atmósfera que hasta ese momento había estado cargada de tensión contenida. Su sonrisa confiada, que había sido la marca de su presencia durante toda la lectura del testamento, se borró casi al instante cuando comprendió el impacto de las revelaciones del patriarca en ese documento desconocido. En un principio, Leticia intentó mantener la compostura, pero fue evidente que la sorpresa y la indignación comenzaban a surgir en su rostro. Sus ojos, que hasta entonces transmitían seguridad, ahora reflejaban desconcierto y descontento. La información que la carta contenía cuestionaba abiertamente su derecho a la herencia y ponía en tela de juicio su rol dentro de la familia, algo que la golpeó con fuerza. Su respiración se volvió rápida y entrecortada, y sus manos temblaron ligeramente al mantenerse juntas sobre sus piernas. La sonrisa que la había acompañado se convirtió en un gesto tenso, casi forzado, mientras luchaba por controlar la avalancha de emociones que se desataban en su interior. La seguridad que había proyectado ahora parecía desmoronarse, dejando al descubierto una vulnerabilidad latente. Leticia empezó a murmurar excusas y justificaciones, intentando minimizar el impacto de la carta o desacreditar su contenido. Sin embargo, estaba claro para todos que aquellas palabras no lograban aliviar el peso de la verdad que la carta había destapado. La nuera se sentía acorralada, enfrentando una situación para la que no estaba preparada y que amenazaba todo lo que había planeado con tanta anticipación. Su reacción también incluyó signos visibles de frustración y enojo. En varias ocasiones, su mirada buscó la de otros familiares, buscando apoyo o complicidad, pero encontró principalmente desconcierto y reacciones que no le favorecían. Eso aumentó su sensación de aislamiento y tensión interna. Mientras tanto, sus movimientos se volvieron más nerviosos. Jugaba con un anillo, mordiéndose el labio y evitando el contacto visual con quienes la observaban. Fue un contraste evidente con aquella postura firme y segura que había irradiado al inicio de la reunión. Para los demás miembros de la familia, la caída de la máscara de Leticia fue un momento revelador. Se pudo ver que su confianza no era infalible y que detrás de esa fachada había temores y dudas profundas. Algunos sentían una mezcla de satisfacción y compasión, mientras que otros veían la oportunidad para reclamar justicia y equilibrio. Su reacción abrió la puerta a un debate intenso y emocional que marcaría el resto de la reunión. La transformación de su actitud fue el reflejo de un choque entre la realidad inesperada y sus deseos, evidenciando que aquella carta no solo alteraba el reparto material, sino también las dinámicas de poder y afecto dentro de la familia. En esencia, el cambio en la expresión y postura de Leticia tras conocer el contenido de la carta simbolizó la caída de certezas y el comienzo de un conflicto abierto que obligaría a todos a replantear sus relaciones y expectativas. Fue un momento de vulnerabilidad y confrontación que dejó claro que la lectura de la herencia no sería simplemente un trámite legal, sino una prueba de la verdadera esencia familiar. Así, la reacción de la nuera fue tanto un reflejo de su lucha interna como la chispa que encendió una serie de debates y emociones que transformarían la reunión en un evento que marcaría profundamente el destino de cada uno de los presentes, poniendo en evidencia que la herencia había cambiado para siempre el equilibrio de esa familia. La revelación contenida en la carta desató una oleada de división y confusión en la familia, que rápidamente se manifestó en debates acalorados, acusaciones cruzadas y un cúmulo de emociones que habían estado reprimidas durante años. Aquello que parecía una formalidad legal se convirtió en un escenario donde las heridas abiertas y las tensiones latentes afloraron con fuerza, alterando para siempre la dinámica familiar. Los familiares, sorprendidos e impactados por el contenido inesperado, reaccionaron de maneras muy diversas. Algunos se sintieron traicionados, incapaces de creer que el patriarca, a quien habían idealizado, hubiera tomado decisiones tan polémicas o revelado secretos que desgarraban la imagen de unidad que querían conservar. Otros se llenaron de indignación, especialmente aquellos que se vieron desfavorecidos o excluidos por las nuevas disposiciones. Leticia, especialmente afectada,
no tardó en expresar su desacuerdo de forma vehemente, cuestionando la validez de la carta y buscando apoyo entre otros parientes. Su actitud defensiva generó un efecto dominó que dividió aún más a la familia, acentuando rivalidades y resentimientos que parecían haberse calmado con el tiempo. Los debates iban y venían entre acusaciones de favoritismo, injusticias y decisiones unilaterales tomadas en secreto. Voces que en el pasado habían sido silenciosas ahora se alzaban con fuerza, defendiendo sus derechos o cuestionando la moralidad de las decisiones reflejadas en la carta. Cada argumento despertaba respuestas apasionadas, creando un clima de confrontación donde el diálogo constructivo parecía lejano. Algunos familiares intentaban mediar, apelando al sentido común y a la necesidad de mantener la armonía, pero eran superados por la intensidad del conflicto. La sala se llenó de lágrimas, gritos y reproches, al tiempo que se recordaban antiguos rencores y se reproducían viejas heridas, exacerbadas por la tensión presente. Los niños, testigos inocentes de aquel desbordamiento emocional, se mostraban confundidos y temerosos, sintiendo como la unidad que imaginaban se deshacía ante sus ojos. Santiago, el nieto que había abierto la carta, también experimentaba incertidumbre, consciente de que había desatado una tormenta que iba más allá de lo que cualquiera podía prever. La división que provocó la carta alcanzó niveles que pocos esperaban y puso en riesgo no solo la distribución material de la herencia, sino el tejido emocional que mantenía a la familia unida. Los miembros se encontraron cuestionando sus lealtades, sus vínculos y el valor real de lo que les ligaba más allá del dinero. Entre la confusión, surgieron también momentos de reflexión y propuestas para intentar encontrar soluciones. Algunos entendieron que aquel conflicto podía ser también una oportunidad para cerrar viejas heridas y construir un futuro diferente, aunque ese camino implicaba un trabajo arduo y sincero. En definitiva, la carta desencadenó un proceso complejo y doloroso, donde la familia tuvo que enfrentar sus contradicciones internas y sus imperfecciones. La división y la confusión no solo evidenciaron la fragilidad de sus relaciones, sino también la necesidad urgente de un diálogo honesto y profundo para superar las diferencias. Así, aquel acontecimiento marcó un antes y un después, poniendo en evidencia que la herencia no era solo un legado material, sino una prueba que desnudaba las verdaderas raíces emocionales de la familia y los desafíos que tenían por delante para reconstruirse y perdonar. Este capítulo, aunque lleno de conflictos, abrió la puerta a la posibilidad de transformación y crecimiento, recordándoles a todos que la verdad, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la reconciliación y la paz interior en cualquier familia. La revelación contenida en la carta desató una oleada de división y confusión en la familia, que rápidamente se manifestó en debates acalorados, acusaciones cruzadas y un cúmulo de emociones que habían estado reprimidas durante años. Aquello que parecía una formalidad legal se convirtió en un escenario donde las heridas abiertas y las tensiones latentes afloraron con fuerza, alterando para siempre la dinámica familiar. Los familiares, sorprendidos e impactados por el contenido inesperado, reaccionaron de maneras muy diversas. Algunos se sintieron traicionados, incapaces de creer que el patriarca, a quien habían idealizado, hubiera tomado decisiones tan polémicas o revelado secretos que desgarraban la imagen de unidad que querían conservar. Otros se llenaron de indignación, especialmente aquellos que se vieron desfavorecidos o excluidos por las nuevas disposiciones. Leticia, especialmente afectada, no tardó en expresar su desacuerdo de forma vehemente, cuestionando la validez de la carta y buscando apoyo entre otros parientes. Su actitud defensiva generó un efecto dominó que dividió aún más a la familia, acentuando rivalidades y resentimientos que parecían haberse calmado con el tiempo. Los debates iban y venían entre acusaciones de favoritismo, injusticias y decisiones unilaterales tomadas en secreto. Voces que en el pasado habían sido silenciosas ahora se alzaban con fuerza, defendiendo sus derechos o cuestionando la moralidad de las decisiones reflejadas en la carta. Cada argumento despertaba respuestas apasionadas, creando un clima de confrontación donde el diálogo constructivo parecía lejano. Algunos familiares intentaban mediar, apelando al sentido común y a la necesidad de mantener la armonía, pero eran superados por la intensidad del conflicto. La sala se llenó de lágrimas, gritos y reproches, al tiempo que se recordaban antiguos rencores y se reproducían viejas heridas, exacerbadas por la tensión presente.
Los niños, testigos inocentes de aquel desbordamiento emocional, se mostraban confundidos y temerosos, sintiendo como la unidad que imaginaban se deshacía ante sus ojos. Santiago, el nieto que había abierto la carta, también experimentaba incertidumbre, consciente de que había desatado una tormenta que iba más allá de lo que cualquiera podía prever. La división que provocó la carta alcanzó niveles que pocos esperaban y puso en riesgo no solo la distribución material de la herencia, sino el tejido emocional que mantenía a la familia unida. Los miembros se encontraron cuestionando sus lealtades, sus vínculos y el valor real de lo que les ligaba más allá del dinero. Entre la confusión, surgieron también momentos de reflexión y propuestas para intentar encontrar soluciones. Algunos entendieron que aquel conflicto podía ser también una oportunidad para cerrar viejas heridas y construir un futuro diferente, aunque ese camino implicaba un trabajo arduo y sincero. En definitiva, la carta desencadenó un proceso complejo y doloroso, donde la familia tuvo que enfrentar sus contradicciones internas y sus imperfecciones. La división y la confusión no solo evidenciaron la fragilidad de sus relaciones, sino también la necesidad urgente de un diálogo honesto y profundo para superar las diferencias. Así, aquel acontecimiento marcó un antes y un después, poniendo en evidencia que la herencia no era solo un legado material, sino una prueba que desnudaba las verdaderas raíces emocionales de la familia y los desafíos que tenían por delante para reconstruirse y perdonar. Este capítulo, aunque lleno de conflictos, abrió la puerta a la posibilidad de transformación y crecimiento, recordándoles a todos que la verdad, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la reconciliación y la paz interior en cualquier familia. La reflexión del nieto Santiago sobre la justicia y la verdad se convirtió en un momento crucial en medio del conflicto familiar desatado por la lectura de la carta. Aunque era aún un niño, Santiago mostró una madurez sorprendente al comprender que aquella herencia no solo representaba bienes materiales, sino también valores, responsabilidades y la necesidad de honrar la memoria de su abuelo con integridad. Frente a la división y los desacuerdos entre adultos, Santiago tomó una posición de voz de la conciencia, expresando con inocencia pero con firmeza lo que muchos adultos habían olvidado o evitado. La justicia no se mide solo en dinero, sino en la equidad y en el respeto hacia todos los miembros de la familia. Sus palabras, aunque simples, resonaron profundamente, generando conciencia y abriendo espacios para la reflexión. El niño habló de la importancia de valorar el amor familiar por encima de las peleas y las ambiciones egoístas. Recordó a todos que su abuelo había dejado la carta no para castigar o dividir, sino para corregir errores y fomentar el respeto mutuo. Santiago enfatizó que la verdadera herencia es el legado de honestidad y justicia, y que era responsabilidad de cada uno mantener esos valores vivos. Su intervención fue un llamado a mirar más allá de las disputas y los intereses personales, invitando a la familia a reconsiderar sus actitudes y a buscar la reconciliación. Este mensaje, proveniente de un niño, ejerció una influencia pacificadora que poco a poco logró calmar tensiones y fomentar un diálogo más abierto y respetuoso. Santiago también mostró empatía hacia su nuera, reconociendo que todos cometemos errores y que el perdón es parte fundamental de cualquier relación duradera. Su postura fue un ejemplo de cómo los valores esenciales pueden guiar a las personas incluso cuando la situación parece insostenible. La reflexión del nieto impactó no solo a los familiares presentes, sino que también dejó una enseñanza para quienes escucharon sus palabras, que la justicia y la verdad, aunque a veces incómodas, son necesarias para la paz y la unidad. Su voz se convirtió en un faro de esperanza y un recordatorio de que la familia puede superar cualquier obstáculo si se basa en principios sólidos y en la voluntad de comprenderse mutuamente. En conjunto, la actitud del niño aportó un equilibrio necesario en un momento de alta carga emocional, demostrando que la sabiduría no tiene edad y que, a veces, la inocencia puede iluminar caminos que los adultos no ven. Santiago se transformó en el vínculo que unió a los familiares en torno a una visión compartida de justicia, verdad y amor. Así, la reflexión del nieto representó un punto de inflexión dentro del drama familiar, señalando el camino hacia la reconciliación y la construcción de un futuro en el que los valores y el respeto prevalecieran por encima de los intereses materiales, dejando una huella positiva y duradera en la historia de la familia. La búsqueda de un nuevo acuerdo familiar fue un proceso complejo y delicado que emergió como respuesta necesaria a la división y el conflicto provocados por la revelación de la carta.
Reflexionando sobre las palabras del patriarca y la intervención madura del nieto Santiago, los miembros de la familia comprendieron que, para superar sus diferencias, debían sentarse a dialogar desde la sinceridad y el respeto. Después de las tensiones iniciales, se organizaron reuniones más informales donde cada integrante tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos, inquietudes y deseos sin temor a ser juzgados o ignorados. Estos espacios de comunicación facilitaron la apertura y la escucha activa, fundamentales para que cada persona pudiera comprender las perspectivas ajenas y encontrar puntos en común. En estas conversaciones, se reconocieron errores pasados y se pidió perdón, creando un ambiente propicio para la reconciliación. La familia acordó que, aunque las heridas eran profundas, la voluntad de sanar y mantener la unión debía primar. Se pusieron en discusión criterios de justicia, equidad y la importancia del compromiso afectivo más allá del reparto material. Se establecieron nuevas reglas para la convivencia y para la gestión de la herencia, con cláusulas que consideraban no solo el aspecto económico, sino también el bienestar emocional y el respeto mutuo. El diálogo permitió que cada voz fuera escuchada y valorada, sentando las bases para un acuerdo que buscaba reparar no solo la distribución de bienes, sino también la confianza y la armonía perdidas. En este proceso, la figura de Santiago se mantuvo como un símbolo de esperanza y unidad, recordando constantemente a la familia que la verdadera riqueza reside en los lazos afectivos y en la capacidad de perdonar. Su ejemplo inspiró a los adultos a actuar con mayor empatía y responsabilidad. La nuera Leticia, que inicialmente había mostrado una fuerte resistencia, comenzó a participar de manera más abierta, reconociendo la importancia de dejar de lado el egoísmo para construir un futuro más armonioso. La familia comprendió que el cambio requería esfuerzo conjunto y honestidad, y asumió el compromiso de trabajar unidos hacia ese objetivo. Este camino hacia el nuevo acuerdo fue pausado y arduo, pero lleno de pequeños avances que reforzaron la confianza entre los miembros. Surgieron propuestas para actividades y encuentros que fortalecieran la convivencia, consolidando una nueva etapa basada en la transparencia y el respeto. En definitiva, la búsqueda de un nuevo acuerdo familiar representó no solo la resolución de un conflicto material, sino una profunda transformación emocional. La familia aprendió que la herencia verdadera es la capacidad de reconstruirse, de entenderse y de crecer juntos, superando los obstáculos con amor y diálogo. Así, este proceso sentó un precedente en la historia familiar, demostrando que, por más dolorosas que sean las confrontaciones, siempre es posible encontrar caminos hacia la paz y la unidad cuando se actúa con sinceridad y compromiso. La reconstrucción de la familia se convirtió en el más valioso legado dejado por don Alfredo, una herencia que trascendía bienes y se arraigaba en el corazón mismo de sus descendientes. Aquí está el desarrollo del último tópico. La unión renovada de la familia tras el difícil episodio del plato roto y la consecuente reflexión sobre sus tensiones internas marcó el cierre de un ciclo complejo y el comienzo de una etapa de amor y fortalecimiento en el hogar. Este proceso, aunque cargado de emociones intensas y momentos difíciles, culminó en una convivencia más armoniosa, basada en el respeto mutuo y el compromiso de cada miembro por cuidar y valorar lo que los une. En los días siguientes a la reconciliación parcial, la familia comenzó a disfrutar de instantes de verdadera cercanía y apoyo. Las conversaciones se volvieron más fluidas y menos tensas, los gestos de cariño y atención mutua se hicieron frecuentes, y la atmósfera general en la casa se llenó de una calidez renovada. Doña Marta volvió a sentirse valorada y querida, mientras que Leticia empezó a mostrar una actitud más abierta y conciliadora, dispuesta a construir puentes en lugar de levantar muros. Los niños, especialmente Daniel, disfrutaron de un ambiente donde podían ser ellos mismos, sintiéndose seguros y arropados por el amor familiar. Su papel como mediador emocional y símbolo de esperanza fue reconocido y celebrado, integrando sus voces en las decisiones y dinámicas del hogar. Las cenas, que antes habían estado marcadas por el silencio incómodo, se transformaron en momentos de encuentro donde se compartían no solo alimentos, sino historias, risas y proyectos para el futuro. La familia redescubrió el valor de la convivencia y la importancia de cultivar espacios donde cada uno se sintiera escuchado y respetado. Se establecieron nuevas tradiciones y actividades que fortalecían los vínculos, como paseos juntos, pequeñas celebraciones y momentos dedicados únicamente a la familia.
Estos nuevos rituales ayudaron a crear memorias positivas que contrarrestaban los momentos difíciles del pasado. Además, la experiencia vivida dejó una enseñanza profunda, que las diferencias, aunque a veces conflictivas, son parte natural de cualquier relación, y que el amor verdadero se muestra en la disposición para entender, perdonar y crecer juntos. La familia aprendió a valorar la diversidad de opiniones y personalidades como elementos enriquecedores, siempre que se manejen con respeto y empatía. La reconciliación también fortaleció el sentido de pertenencia y compromiso de todos, recordándoles que la familia es un refugio que se construye día a día con esfuerzo y dedicación. Este renovado lazo les dio fuerzas para enfrentar futuros desafíos con una base más sólida y unida. En definitiva, esta etapa final simbolizó el triunfo del amor y la voluntad sobre la adversidad. La familia salió transformada, más fuerte y consciente de que, aunque los conflictos son inevitables, siempre es posible elegir la paz, el respeto y la solidaridad como caminos para mantener vivo el vínculo que los une. Así, en ese hogar donde una vez se rompió un plato, se reconstruyeron no solo objetos materiales, sino sobre todo la confianza, el cariño y la esperanza, dejando una huella imborrable que resonaría en las generaciones futuras como ejemplo de resiliencia y amor familiar. Este cierre no solo fue la conclusión de una historia de conflicto, sino el inicio de un capítulo lleno de posibilidades, donde cada miembro comprendió que la verdadera fuerza reside en la unidad y el respeto mutuo, y que juntos pueden construir un futuro lleno de armonía y felicidad compartida. La unión renovada de la familia tras el difícil episodio de la lectura del testamento y la revelación inesperada de la carta marcó un cierre significativo a un ciclo complicado y doloroso, y al mismo tiempo abrió la puerta a una nueva etapa de entendimiento, amor y fortalecimiento de los lazos familiares. Este proceso, aunque lleno de desafíos emocionales, culminó en una convivencia más armoniosa, cimentada en el respeto mutuo y el compromiso sincero de cada miembro para valorar lo que verdaderamente los unía. Después de las tensiones y confrontaciones, la familia comenzó a encontrar momentos de paz y reconciliación, donde las conversaciones fluyeron con mayor sinceridad y tranquilidad. Los gestos de cariño y atención entre los miembros se hicieron frecuentes, y la atmósfera de la casa se llenó de una calidez renovada que contrastaba con la tensión anterior. La abuela, simbolizando la sabiduría y la memoria familiar, volvió a sentirse valorada y querida, mientras que Leticia, la nuera, comenzó a mostrar una disposición más abierta y conciliadora, decidida a tender puentes en lugar de levantar barreras. Los niños, especialmente el nieto Santiago, vivieron este cambio como un alivio y una fuente de seguridad. Su papel como símbolo de esperanza y unidad fue reconocido y respetado, incorporando sus voces y sentimientos a las decisiones familiares. La familia redescubrió el valor de la convivencia y la importancia de crear espacios donde cada uno pudiera sentirse escuchado, comprendido y respetado. Las cenas familiares, que antes se desarrollaban en un silencio incómodo y lleno de distancia, se transformaron en momentos de encuentro donde no solo se compartían alimentos, sino también historias, risas y sueños compartidos. Se establecieron nuevas tradiciones y actividades conjuntas, paseos, celebraciones sencillas y espacios dedicados exclusivamente a la familia, que ayudaron a crear memorias positivas para contrarrestar los momentos difíciles del pasado. Esta experiencia dejó una enseñanza profunda y duradera, que las diferencias, aunque a veces inevitables y conflictivas, forman parte natural de cualquier relación humana. El verdadero amor se manifiesta en la disposición constante para entenderse, perdonar y crecer juntos. La familia aprendió a valorar la diversidad de opiniones y personalidades como un elemento enriquecedor, siempre que se maneje con respeto, empatía y paciencia. La reconciliación fortaleció el sentido de pertenencia y compromiso entre todos, recordándoles que la familia es un refugio que se construye día a día con esfuerzo, dedicación y amor. Este renovado lazo les dio fuerzas para enfrentar futuros desafíos con una base más sólida y unida, consciente de que, aunque las pruebas son inevitables, la voluntad de mantenerse juntos es invencible cuando se sostiene en el respeto mutuo. En definitiva, este capítulo final simbolizó el triunfo de la voluntad, el amor y la esperanza sobre la adversidad y el conflicto. La familia emergió transformada, más fuerte, consciente de que la verdadera fortaleza reside en la unidad y en el respeto a la dignidad de cada uno. Juntos,
Aprendieron que pueden construir un futuro lleno de armonía, felicidad compartida y confianza renovada. Así, en ese hogar donde una vez se rompió un plato y se leyeron palabras que casi dividieron para siempre a la familia, se reconstruyó no solo la historia de su herencia material, sino sobre todo la memoria colectiva y el cariño que perduraría como un legado imborrable para las generaciones futuras. Este cierre no fue solo el final de un conflicto, sino el inicio de un nuevo capítulo lleno de posibilidades, donde la familia reconstruida y fortalecida caminaba hacia el porvenir con esperanza, amor y unidad.